Bienvenidos a un nuevo reto de cultura general. Hoy pondremos a prueba tus conocimientos con 10 preguntas sobre Estados Unidos, un país lleno de historia, símbolos, inventos y lugares mundialmente conocidos. Desde sus presidentes y monumentos hasta su música y geografía, ¿cuánto sabes realmente sobre este país? Prepárate, porque algunas respuestas podrían sorprenderte. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Respuesta: Washington, D.C. ¿Sabías que Washington, D.C. no pertenece a ningún estado de Estados Unidos? A diferencia de otras ciudades, la capital fue creada específicamente para ser la sede del gobierno federal. No forma parte de ningún estado y está ubicada en un territorio especial llamado Distrito de Columbia, D.C., establecido en 1790. Esto le da un estatus único. Tiene su propio gobierno local, pero muchas de sus decisiones pueden ser revisadas por el Congreso. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la bandera nacional de los Estados Unidos? Respuesta: estrellas y rayas. ¿Sabías que la bandera nacional de los Estados Unidos es conocida como The Stars and Stripes? Este nombre hace referencia a su diseño: 50 estrellas blancas sobre un fondo azul, que representan los 50 estados, y 13 franjas rojas y blancas que simbolizan las 13 colonias originales que declararon la independencia en 1776. La bandera ha cambiado 27 veces a lo largo de la historia, adaptándose al crecimiento del país. Pregunta número 3. ¿Cuál es la moneda utilizada en Estados Unidos? Respuesta: dólar. ¿Sabías que el dólar estadounidense, USD, es la moneda más utilizada en transacciones internacionales y la principal reserva de valor del mundo? Además de ser la moneda oficial de Estados Unidos, también se usa como moneda oficial o de facto en varios países fuera de sus fronteras. El símbolo dólar se ha vuelto universalmente reconocido, y los billetes están hechos de una mezcla especial de algodón y lino, lo que los hace más duraderos que el papel común. El billete de $1 es uno de los más emblemáticos y muestra el retrato de George Washington, el primer presidente del país. Pregunta número 4. ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? Respuesta: 50 estados. ¿Sabías que Estados Unidos está compuesto por 50 estados, y el último en unirse fue Hawái en 1959? Durante su historia, el país fue creciendo progresivamente desde las 13 colonias originales hasta convertirse en una unión de 50 estados. Alaska y Hawái fueron los dos últimos en incorporarse, ambos en el mismo año. Cada estado tiene su propia constitución, gobernador y legislatura, lo que les da un alto grado de autonomía dentro del sistema federal. Pregunta número 5. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Respuesta: George Washington. ¿Sabías que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y es considerado el padre de la nación? Fue elegido de manera unánime en 1789 y sirvió 2 mandatos, negándose a un tercero para sentar el precedente de una transición pacífica del poder. Además de liderar el ejército continental durante la Guerra de Independencia, renunció voluntariamente a su cargo militar y político, lo que lo convirtió en un símbolo mundial de liderazgo democrático. Su rostro aparece en el billete de $1 y en el famoso monumento a Washington en la capital que lleva su nombre.
¿Qué festividad se celebra el 4 de julio en Estados Unidos? Respuesta: Día de Independencia. ¿Sabías que el Día de la Independencia de Estados Unidos se celebra cada 4 de julio en conmemoración de la firma de la Declaración de Independencia en 1776? Ese día, las 13 colonias originales proclamaron su separación del Imperio Británico y el nacimiento de una nueva nación. Aunque la independencia fue declarada el 4 de julio, la guerra continuó hasta 1783. Hoy en día, esta fecha se celebra con desfiles, fuegos artificiales. Pregunta número 7. Respuesta: Alaska. ¿Sabías que Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y fue comprado a Rusia en 1867 por solo $7.2 millones? Aunque muchos pensaron que fue una mala inversión en su momento, con el tiempo Alaska demostró ser un territorio valioso por sus recursos naturales, especialmente el petróleo, el oro y sus vastas reservas de pesca. Además, es el estado con la mayor cantidad de parques naturales, tiene algunas de las temperaturas más frías del país, y es el único que no colinda con ningún otro estado, ya que está separado del resto del país por Canadá. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama el himno nacional de Estados Unidos? Respuesta: de Star Spangled. ¿Sabías que The Star Spangled Banner se convirtió en el himno nacional de Estados Unidos en 1931, pero fue escrito más de 100 años antes? La letra fue escrita por Francis Scott Key en 1814, durante la Guerra de 1812, después de presenciar la defensa del fuerte McHenry ante un ataque británico. Inspirado al ver que la bandera estadounidense seguía ondeando tras el bombardeo, escribió un poema titulado Defense of Fort McHenry, que más tarde se convirtió en la letra del himno. El término Star Spangled Banner hace referencia a la bandera de ese momento, con estrellas que representaban los estados y que sobrevivió al fuego enemigo. Pregunta número 9. ¿Qué ciudad de Estados Unidos es conocida como la Gran Manzana? Respuesta: Nueva York. ¿Sabías que Nueva York fue la primera capital de Estados Unidos y el lugar donde George Washington tomó juramento como primer presidente en 1789? Aunque hoy Washington, D.C. es la capital, Nueva York fue originalmente el centro político del nuevo país. Actualmente es conocida como la ciudad que nunca duerme y es uno de los principales centros financieros, culturales y turísticos del mundo, hogar de lugares icónicos como la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y Times Square. Pregunta número 10. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Respuesta: Suprema Corte. ¿Sabías que la Corte Suprema de Estados Unidos es la máxima autoridad judicial del país y fue establecida en 1789? Está compuesta por 9 jueces, conocidos como magistrados, justices, que son nombrados por el presidente y aprobados por el Senado. Sus decisiones son finales y tienen un impacto duradero en la interpretación de la Constitución. Entre sus casos más famosos se encuentran los que definieron el fin de la segregación racial, la legalización del matrimonio igualitario y el derecho al aborto. El edificio de la Corte se encuentra en Washington, D.C. y en su fachada se lee la frase Equal Justice Under Law, justicia igualitaria bajo la ley. Y así terminamos nuestro viaje por la cultura de Estados Unidos.
Si te gustaron estas curiosidades y aprendiste algo nuevo hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir explorando el mundo con nosotros. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia, datos sorprendentes y cultura general. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aventura.